Buenas tardes. Vamos a ver en esta clase uno de los elementos fundamentales del trabajo multimedia, que es cómo definir y cómo hacer la navegación y cómo diseñar el contenido. Después, en una clase posterior, vamos a ver todas las cuestiones conceptuales que tienen que ver con la elaboración multimedia, pero aquí vamos a ver la parte más técnica. La idea es que primero veamos los elementos de creación, que luego veamos un caso concreto con un trabajo que yo presenté en la Universidad de Jaume I de Castellón en 2018, uno de los muchísimos que hago todos los años con diferentes contenidos de las materias de las que yo trabajo, investigo y formo, que no solamente es escritura digital. Y luego vamos a ver un ejemplo práctico en Creator de cómo hacer una navegación básica. Y con esto tendríamos ya puesta todos los elementos sobre la mesa para poder ya trabajar en la segunda parte de estas clases, que ya haremos concretamente una serie de ejercicios como los que hacemos en clase habitualmente, ¿no? En las clases presenciales. Bueno, en el Pinterest tenéis estas fichas. Estas son 7 fichas que creé en su momento con los elementos más técnicos. También las tenéis, si sois alumnos de la Universidad de Cantabria y alumnos míos, en mi Moodle. En el Moodle siempre esto lo tenéis disponible, pero para aquellos que no tengáis acceso al Moodle, lo podéis ver en Pinterest, podéis bajar las pantallas y trabajar con ellas, ¿no? Bueno, aquí se trata de una pequeñísimo multimedia que yo hice para explicar la creación paso a paso. Vamos a ver luego otra ficha, los elementos básicos de creación, pero sobre todo lo que me interesa es que tengáis los elementos técnicos para poder hacerlo, ¿no? Porque son importantes, son muy importantes, y además, si no los tenemos bien definidos, nos van a dar problemas. Bueno, en primer lugar, vamos a ver si soy capaz de... Bien, perfecto, así mejor. Bien, vamos a empezar con la primera pantalla, que es la creación de los elementos básicos del tamaño de un multimedia. Os he explicado en clases anteriores, pero lo vuelvo a repetir porque es importante que lo tengáis claro, que cuando trabajamos con multimedia y usamos nuestro ordenador, pues los resultados son predecibles. Pero si nos vamos a dar una conferencia a otro lugar, como es mi caso, o distribuís el programa entre varios alumnos y alumnas, y cada uno de ellos tiene un ordenador con diferente tarjeta gráfica, definición, tamaño de pantalla, etcétera, pues si no preveemos bien esta cuestión, nos vamos a encontrar que a uno la pantalla le va a quedar muy pequeña, a otro le va a quedar, se le va a salir el contenido de la propia pantalla, es decir, vamos a tener bastantes averías en este sentido. Y esto es además un defecto muy típico de quien empieza a hacer multimedia. Yo me lo encuentro siempre en las evaluaciones, de no tener en cuenta este detalle. Bueno, lo primero que hay que hacer es, por lo tanto, ya os lo he explicado, pero ahora ya lo hacemos de una manera concreta, definir por capítulo los tamaños de pantalla. El tamaño de pantalla habitualmente ahora está en 1024 por 768, en este momento es el más estándar, pero hay personas que pueden tener monitores de 2K, o sea, de 1920 por 1080, o monitores cada vez menos, pero también los hay de 800 por 600, ¿no? Más pequeño que eso, el 640 por 480, que era el estándar hace los 90, ya están fuera de mercado todos, ¿no? Por lo tanto, no hace falta bajar tanto. Entonces, lo que se trataría, por lo tanto, es de definir ese tamaño por capítulo, es decir, podemos hacer un multimedia con capítulos que cada pantalla fuera diferente. No tiene mucho sentido en lo que hacemos nosotros, pero para un trabajo creativo sí lo puede tener, ¿no? Hay que marcarlo y hay que redimensionar, hay que prever que el usuario puede crecer o puede decrecer. Y esto es lo que hacemos. Tengo otra ficha por aquí que vamos a intentar ponerla, a ver si soy capaz de ponerla en un momento, que es más concreta, también está en el Pinterest y habla un poco de esto mismo, pero lo explica de una manera mucho más extensa, porque también se refiere, voy a poner aquí y así os podéis ver la ficha, se refiere a las diferentes tipologías de programa que podemos hacer con Creator. En primer lugar, si hacemos un Opus Creator, un ejecutable, que es lo que hacemos habitualmente para ver en pantalla, para pasar por pantalla de ordenador, para pasar por una pizarra digital, verlo en portátil, etcétera, crearemos un tamaño estándar de 1024 por 768,
que es el que más o menos está estandarizado, más o menos, pero preveremos una redimensión de 1920 por 1080 para aquellos que tengan monitores mejores y de 800 por 600 para los que tengan monitores peores. Yo no suelo pinchar el mantener el aspecto, el ratio, es decir, el ancho en alto, mantenerlo, porque te puede ocurrir que las pantallas que no son homogéneas, puede ocurrir que en algún caso queden vacíos de blanco o de negro detrás de nuestro multimedia, y lo mejor es que él lo intente cubrir completamente, mientras que si le ponemos el mantener el aspecto, el ratio del aspecto, lo que va a ocurrir es que va a intentar redimensionarlo y puede dejar vacíos, ¿no? Bueno, esto es una cosa menor, pero es interesante. Bueno, las pantallas se inician en el centro y crecen. Podían crecer de arriba abajo, de abajo arriba, pero bueno, esto es lo más habitual, la visión inicial que sea al centro. Si hacemos una publicación para Android, para una tableta o para un teléfono, tenemos que poner un tamaño de usuario, 760 por 440 es un buen tamaño, y un mínimo de 190 por 110, porque aquí nos encontramos con una característica que no tienen los ordenadores fijos y portátiles, y es que aquí la publicación redimensiona siempre en función del tamaño del dispositivo. Es decir, si tenemos un móvil de un determinado tamaño o de otro determinado tamaño, o tenemos una tablet más pequeña o más grande, nos vamos a encontrar con que el propio dispositivo va a redimensionar. Y por lo tanto, lo que hay que dejarle es que esto lo haga, darle la posibilidad de que lo haga, ¿no? Y luego, en el supuesto que queráis hacer un vídeo, imaginaros que una clase como esta, que yo la mando al canal de YouTube, pero imaginaros que yo os ofrezco una colección de vídeos grabados que se pueden ver en un monitor y se pueden ir repitiendo. Puedo hacer un bucle para cada 10 minutos vuelve a empezar la clase, ¿no? En este caso hay que poner como mínimo una redimensión de 768 por 576, que es el mínimo, que es el PAL, es el formato PAL, es el formato, digamos, de alta resolución, entonces, de los televisores estándares analógicos, y poder redimensionar también a 1920, 1080, que son 2K, y hombre, yo aquí diría que si fuera necesario tendría prevista la redimensión a 4K, pero todavía no hay tantos televisores en el mercado, por lo tanto, si fuera necesario se hace, pero si no, con esta dimensión es suficiente. Por lo tanto, aquí tenéis cómo se crea un programa de 3 posibilidades diferentes: ordenador, teléfono, tableta y pantalla de televisión. Cada uno genera un programa diferente y hay que hacerlo diferente, pero en todo caso son 3 posibilidades que podemos hacer, y he eliminado la de Opus Flex, que es el Adobe Flash. Yo la verdad que lo uso muy poco y no me convence mucho cómo funciona, y además tiene un problema, le están retirando, por ejemplo, en las tabletas se ha retirado ya, en las tablets y también en los móviles, porque consume muchos recursos. De hecho, ahí Adobe se peleó mucho con Apple, pero al final Apple impuso que los flash tenían que extinguirse porque comía muchos recursos de memoria y muchos recursos del procesador, y por lo tanto están en desuso, con lo cual yo ni tan siquiera le trabajo, ¿no? Bueno, volvemos por lo tanto al otro multimedia, si os parece, que lo tengo por aquí. Aquí está, y habíamos quedado que siempre esto se hace en el capítulo, en propiedades del capítulo. La segunda cuestión es el contenido y la navegación. Luego le vamos a ver, este programa, porque le he rescatado, le preparé para unas clases que di en la Universidad Jaume I de Castellón en Comunicación Audiovisual de 2018, y le he rescatado para que veáis un poco luego algún elemento. Bueno, yo aquí lo primero que hago, que eso lo veremos en la clase siguiente, defino qué quiero contar, qué contenidos quiero contar, y además con escritura digital, no con un texto leído, ¿no?, que me llevaría a una narratividad diferente. Aquí interacciono con vídeos, interacciono con imágenes, interacciono con textos, oculto objetos que aparecen después, de tal manera que puedo relacionar funciones históricas de la comunicación audiovisual, bueno, lo que constituye mi trabajo de investigación, ¿no? Bien, entonces yo aquí lo que he decidido es hacer una clase más o menos de 1 hora, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pantallas. Una pantalla de portada y una de final, y luego unas pantallas que tienen unos contenidos. Y aquí lo que veis es que yo las he titulado ya, cada una se va a dedicar a contar una cosa, y a los objetos también, a muchos de ellos, o a todos, los he puesto nombre,
porque luego si no es un lío el poder montar el multimedia, porque tienes que andar buscando qué es cada cosa y es complicado, ¿no? Y otra cuestión muy importante que ya os he dicho, pero lo repito porque es fundamental, que antes de empezar a preparar un multimedia, tengáis todo en una carpeta, todos los objetos, de tal manera que solo sea buscarlos allí. Si lo que hacéis es que cada vez que se os ocurre algo, ir a internet a buscarlo o ir a vuestras colecciones a buscarlo, bueno, eso eterniza la producción, ¿no? Hay que ser muy rápido. Y entonces la manera es hacerlo. Luego te puede ocurrir que hay algo que dices, oye, mejor cambio esto por lo otro, pero eso ya son cosas menores. Bueno, entonces, aquí lo único que queda definir ahora, y eso también yo lo hice en este trabajo, es si la navegación va a ser secuencial o va a ser aleatoria. Yo cuando leo un libro, el libro es secuencial. Yo empiezo en el capítulo 1, página 1, página 2, página 3, voy pasando las páginas y voy leyendo de arriba abajo, ¿no? Porque soy occidental y leo de una manera concreta. Si fuera asiático, posiblemente leería de otra manera, y si fuera árabe, como sabéis, leer al revés, de izquierda a derecha. Nosotros leemos de arriba abajo, y además de eso, en un texto escrito hay una serie de reglas, hay capítulos, hay páginas, hay paginación, hay indexación, etcétera. Bueno, todo eso también lo hay en la escritura digital, pero de otra manera. Entonces, yo puedo definir que de la página 1 pase a la página 2, o pase a página 5, o pase a la página 7, y que además cada vez que veo un bloque, ese bloque me remita de nuevo a la página 1. Puedo hacer, por lo tanto, una secuencialidad lineal o aleatoria. Eso me lo permite por medio de botones, ¿no? Botones que ya sabemos que no son solamente el típico botón gris, sino que puede ser cualquier objeto convertido en botón. Bueno, y entonces yo aquí lo que he decidido, luego lo veréis con más detalle, es hacer 3 bloques temáticos en los cuales, pinchando sobre ellos, vas a una parte concreta del bloque y, haciendo escape, vuelves al menú, ¿eh? Y luego un cierre de despedida con mis datos, con mi correo electrónico, de mi procedencia institucional, la Universidad de Cantabria, etcétera. Bueno, por lo tanto, ya he definido la navegación, y ahora pasaría a hacer esa navegación desde un punto de vista técnico. Estamos hablando, de momento, de cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, puedo hacer navegación por botones diversos. Cualquier objeto le puedo convertir en un botón que haga una acción específica. Ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, yo puedo definirlos inicialmente, pues sobre todo si el usuario no soy yo, por una fórmula que es la más habitual y la más cómoda, que es por el ratón. El dispositivo apuntador del ratón es el más usual en estos momentos. Ha sobrevivido desde los años 60, es uno de esos milagros de la informática. Y el dispositivo apuntador en este momento nos permite que, con el botón izquierdo, yo le digo que este objeto, que es el objeto, por ejemplo, un disco roto, un objeto de imagen, la acción sea ir hacia la página adelante, ¿no? Porque estoy haciendo secuencialidad. Y por ejemplo, con otro objeto, le voy a decir que con el botón izquierdo también vaya hacia la página de atrás. Yo, por ejemplo, cuando trabajo mis multimedia, los hago para mí, para explicar una clase, para explicar un contenido, generalmente tengo unas reglas narrativas que repito siempre. Por ejemplo, yo trabajo con una serie de... No tengo botones visibles, siempre están ocultos, pero yo sé que tengo una serie de teclas y una serie de funciones que las hago funcionar siempre, porque soy yo el que trabajo con el multimedia. Pero si os encontráis con un trabajo multimedia hecho para otras personas, para vuestros alumnos y alumnas, tenéis que pensar que ellos no saben lo que pasa por nuestra cabeza. Entonces tenemos que hacer reglas predecibles y siempre las mismas, y sobre todo con mucha información. Que cuando vayan a hacer algo por ejemplo, cuando se pongan sobre un objeto, ese objeto les informe si avanza, si retrocede, lo que hace. Porque si no, no saben lo que hace, ¿no? Es decir, en multimedia hay que informar. Es muy importante la información. Esos son los fallos típicos de quien hace los primeros multimedia, que no piensa más que en su trabajo, pero no piensa en el usuario, y el usuario se queda descolocado. Por lo tanto, navegación por botones. Y luego hay otra navegación, que es la que yo hago habitualmente para trabajos míos, para trabajos que yo manejo y que no usan terceros, que es navegación por medio del teclado. Creator te permite, entre otras maneras de funcionamiento, pero esta es muy sencilla también, hacerlo por medio de teclas. Yo, por ejemplo, para avanzar, le digo que con la función avanzada, le digo que presionando una tecla del teclado, que en este caso es
la tecla barra espaciadora, lo que va a hacer es, la acción que va a hacer es avanzar. Y si en lugar de poner aquí la barra espaciadora pongo la barra, por ejemplo, de retroceso, lo que le voy a hacer aquí es decirle, la acción que le voy a pedir es que vaya hacia atrás, de tal manera que yo, sin ratón, solamente con el teclado, cuando estoy dando una clase, voy moviendo, o por ejemplo los vídeos, con el botón derecho del ratón les pongo en marcha y con el botón izquierdo, perdón, con el botón izquierdo les pongo en marcha, perdón, y con el botón derecho les paro. Y solo lo sé yo. Es decir, eso no lo pongo en ningún sitio, pero yo siempre lo hago así. Nunca cambio las reglas, porque cuando estoy trabajando, ese tipo de rutinas ya las tengo aprendidas de otras muchos multimedias que he hecho y las funciono, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que esto lo tengáis en cuenta también. Usuario, contenidos para nosotros, usuario, contenidos para otros, diferentes reglas narrativas y sobre todo información para otros. Siempre, eso es muy importante, ¿no? Bueno, otra cuestión también es hacer que las páginas puedan funcionar como un menú. Por ejemplo, yo en este caso definí que la primera página fuera un menú, ya luego lo veremos, tiene un título, tiene un subtítulo y tiene 3 objetos, 3 imágenes, bueno, pues enmarcadas en redondo y con un color, y además de eso, lo que tiene es que cada una de ellas nos lleva a una parte. Entonces yo esto lo defino también aquí, es decir, con el botón izquierdo voy a la página tal y con el botón derecho lo que hago es, en este caso, con el botón derecho lo que hago es irme, bueno, lo veréis luego, al escape, y con la tecla escape vuelvo al menú, ¿no? De tal manera que tengo un control del menú constantemente y el usuario ve un bloque y vuelve al menú. No tiene que seguir secuencialmente, porque ahí me interesa que vea en este caso, 3 aspectos diferentes, ¿no? Bien. En este caso es la otra parte que os explicaba, el cierre de menú. Yo lo que quiero es que cuando el usuario vea un bloque, automáticamente la última página de ese bloque vuelva al menú, o cuando yo cierro el programa, al menos durante un tiempo, con las teclas clásicas de Windows, que pueden ser Escape o puede ser el F4, pone también, podemos hacerlo con un password, pero no tiene sentido hacerlo para un multimedia de este tipo, porque hay que andar tecleando y no merece la pena. Bueno, cuando eso lo hace, vuelve al menú y el menú está, al menos en este caso yo he definido que durante 30 segundos está visible y luego ya desaparece. Por lo tanto, esto es muy importante también porque nos permite tener un control de los contenidos, ¿no? Con esto hemos visto las partes más técnicas más importantes. Insisto, está en Pinterest, lo podéis ver en Pinterest, o si tuvierais el Moodle podéis descargar esta ficha de la colección de fichas que os ofrezco para escritura digital.